Buenas tardes a todos, feliz miércoles. Esta tarde vamos a gozarnos, nos vamos a alegrar en el Señor. Y bienvenidos sean todos a la iglesia Nuevo Amanecer en esta tarde. Nuestro deseo es poder tocar el corazón del Señor, pero también queremos aprender más de la palabra de Dios. Y los que nos están viendo desde su casa, Dios les guarde, les bendiga. Nuestro deseo es que usted también pueda acercarse al Señor y pueda aprender más de la palabra de Dios y conocer personalmente a aquel que nos ha amado, que nos ha salvado. Su nombre es Cristo Jesús. Vamos a orar y pedir la dirección del Espíritu Santo en esta tarde. Amén. Espíritu Santo, gracias, Señor, te damos en esta preciosa tarde, Señor. Toda honra, toda gloria, Señor, es para ti. Permítenos en esta tarde, Espíritu de Dios, a través de la sangre del Cordero de Dios, poder llegar a ese lugar santísimo, a ese lugar de la presencia del Padre, y poder contemplar su hermosura, poder contemplar su esplendor y gozarnos en Él, poder esperar en su presencia, deleitarnos en Él. Gracias, Padre, por esa oportunidad que tú nos das a través de Jesucristo, de poder llegar a ese trono de la gracia. Te bendecimos y te adoramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ti, Señor, Cristo, te amo, en adoración. Una vez más vamos a decir: Cristo, te amo. Cristo, te amo. Son solo para ti, Señor. Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor. Cristo, yo te amo. Me entrego en adoración. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón irá a tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración a Él. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón irá a tu corazón. Y palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Dice palabras de verdad, palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. ¿Dónde estás? Vamos a decir a Dios palabras de verdad, palabras que le exalten, palabras que salgan de nuestro corazón. Podemos decirle
amor, palabras que expresen nuestra gratitud por Él. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu carro, aquí mismo en la iglesia, puedes decirle: Señor, tengo palabras de verdad, palabras que te aman, palabras que expresan mi corazón a ti, que expresan mi amor por ti. Oh, mi Cristo, yo te amo, yo dependo de ti. Oh, Señor, eres todo lo que necesito. No puedo vivir fuera de ti, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin tu amor, sin tu perdón, no, no. Oh, gracias, gracias, Jesús. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Solo para ti, Señor. Queremos darte palabras, Señor, de verdad, palabras que provengan, Señor, de un amor, Señor, íntimo, Señor, por ti, Padre. Palabras de gratitud, Señor, Padre, que nazcan de nuestro corazón hacia ti, Señor, Padre. Que haya una expresión, Padre, en nosotros, que podamos darte a ti, Señor, la expresión del corazón, Padre. Gracias, Padre. Majestuoso Dios, poderoso Rey, infinito en esplendor. Oh, nuestro inmenso en amor, vemos tu gloria en el rostro de Jesús. No sé si lleno de luz y de hermosura, lleno de luz y hermosura.
en amor, vemos tu gloria en el rostro de Jesús, en el rostro de Jesús, lleno de luz y de hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Dice Dios de gracia, Dios de gracia y verdad, revelado en Jesús, toda plenitud. Dice, no está en ti, está en ti. Nadie soy, soy yo, poderoso Rey, vemos tu gloria, Jesús. Vemos tu gloria, Padre, sí, en cada amanecer. Vemos tu gloria, sí, Rey, en el perdón que tú nos das. Sí, vemos tu gloria, Jesús, en cada respirar que nos das. Vemos tu gloria, en tu gracia, en tu perdón, en tu amor por nosotros. Vemos tu gloria, Jesús. Vemos tu gloria, tu amor incondicional es para siempre. El amor de Dios es para siempre. El amor de Dios nos consume, ¿verdad que sí? No hay nada mejor que el amor de Dios. Su palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Oh, admiremos y decir, oh Padre, cuál amor nos has dado. Amor incondicional, amor precioso, amor de Cristo. Tu amor, Jesús, es para siempre.
poderoso Rey, infinito en esplendor. Nuestro Salvador, eres tú, Jesús, inmenso en amor. Vemos tu gloria en el rostro de Jesús. De su amor por nosotros, vemos tu gloria así. Jesucristo, tú eres santo, nos amas con amor eterno. Vemos tu gloria, Cristo, Jesús has dado la vida. Tú nos has dado. Soberano Rey, Dios Todopoderoso, rendimos delante de ti, Señor, nuestras coronas. Reconociéndote, Señor, para en esta hora, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos, Señor, tu señorío, reconocemos, Señor, tu poder, Dios. Señor, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, Señor, como tú, Dios. Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor, por venir, Señor, a este lugar, Señor, y poder estar, Señor, en medio, Señor, de nuestra alabanza, Señor, en medio, Señor, de nuestra adoración a ti, Dios. Espíritu Santo, te pedimos que tú ministres, Señor, a cada vida, a cada corazón, Dios, que tú muevas, Señor, en cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, Señor, que tú muevas, Señor, en las vidas de cada persona, Señor, que en este momento, Señor, están mirando, Señor, o han de mirar, oh Dios. Te pedimos, Señor, que ese poder, Señor, sea, Señor, liberado, Señor, en este momento. Que toques vidas, oh Dios, toca corazones, oh Dios. Trae sanidades, oh Dios. Trae, Señor, señales y prodigios, Dios. Padre, pero lo más importante, Señor, que tú puedas traer salvación a aquellos que necesiten ser salvos, oh Dios. Que tú toques, Señor, a través de tu Espíritu Santo, aquellas vidas, oh Dios, que necesitan ser tocadas, oh Dios. Sé con nosotros, Señor, a través de este día, Señor, a través de esta lección, oh Dios, de esta enseñanza, Señor, que no sea, Señor, una palabra más, Señor, pero que sea un alimento, Señor, para nuestras vidas, oh Dios. Padre, que al salir de este lugar, oh Dios, nos salgamos, Señor, de la misma manera que hemos entrado, Señor, pero que podamos saber, Señor, sin lugar a dudas, que hemos estado en tu presencia, Dios, que nuestras vidas, Señor, han sido tocadas, Señor, que nuestras necesidades, oh Dios, han sido suplidas, que cuerpos, Señor, han sido sanados, y Señor, que tú, Señor, estás en medio de todas las cosas, y Señor, tú
tú estás alto y sublime, Señor, sobre todas las cosas. Tú sigues siendo Dios y siempre, Señor, lo serás. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, noches, gusto de verles, pueden tomar sus lugares, qué bueno que puedan estar aquí. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, es un gusto poder verles, el poder estar en la casa de Dios y que ustedes estén acá también es maravilloso. Traen una gran aliciente, ánimo a la vida, así que muchísimas gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y para aquellos que están sintonizando también les damos la bienvenida. Espero que si usted esté donde esté, si tiene la oportunidad de poder venir a la casa de Dios, hágalo. Quiero en esta tarde noche, y ya tienen ustedes ahí su bosquejo, una vida llena de adoración. Y hemos estado hablando acerca de algunas cosas, yo comencé hablando hace un par de semanas atrás acerca de antes de poder ser un adorador. Dani estuvo hablando acerca de la adoración. La semana pasada yo estuve hablando acerca de la falta de la necesidad o por qué hace falta esos verdaderos adoradores. Hoy voy a continuar hablando de este mismo tema. La semana pasada estaba hablando que una de las falta o porque hay una falta de verdaderos adoradores. Dios está buscando verdaderos adoradores. Juan 4:23 dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y hablábamos acerca una de ellas es el precio de postrarnos. Y yo hoy en la tarde, al estar poniendo mis pensamientos juntos y acerca de esta clase, la cuestión es, hay un precio a postrarnos. Ahora, no se trata del precio en sí, de la posición externa, el poder hincarnos, postrarnos delante de la presencia de Dios, pero es más allá de nuestra posición interna. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro deseo? El poder adorar a Dios. Cuando nosotros vamos conociendo más a Dios, más queremos adorarle. Entre más le adoramos, más queremos conocer a Dios y más vamos conociendo a Dios. Pero la importancia de poder postrarnos delante es nuestra posición interior. O sea, no estamos hablando simplemente literalmente de que tengo que postrarme, de poder hincarme. Como decía la semana pasada, la palabra de proscuneo significa el poder hincarse y poder, al estar hincado, poder traer nuestra cabeza hacia el frente, tocando con nuestra frente el piso. Pero más que ello es nuestra posición interna, el poder venir delante de Dios y poder postrarnos delante de la presencia de Dios, el poder quitarnos del trono en el cual nosotros hemos estado por tanto tiempo y poder cederle ese trono a Dios, el poder darle ese lugar al Señor, que Él venga y ocupe el lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Como decíamos anteriormente, muchas veces podemos estar cantando canciones que hablan acerca de Dios y el poder darle ese lugar, pero Dios quiere que nosotros podamos quitarnos de ese lugar y poder cederle a Dios, y que Dios sea el que esté gobernando en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en todos y cada uno de esos aspectos de la vida. La segunda parte acerca del poder, el precio, por qué hacen falta adoradores o verdaderos adoradores, es porque existe la falta, como tienen ustedes ahí. Hay un precio que pagar al acercarnos al trono de Dios. Es importante el poder entender que necesitamos entrar. Se nos invita, el Señor quiere que entremos nosotros a la presencia de Dios. Y todo esto conlleva ese precio y una responsabilidad. Para nosotros el poder entrar a la presencia de Dios conlleva esa responsabilidad que estoy delante de Dios, estoy delante del Rey de Reyes. O sea, tú estás en este lugar, pero nos estamos presentando delante de la presencia de Dios.
Y muchas veces hay personas que simplemente por alguna razón, por X razón, la persona simplemente dice, me quedo aquí, aquí me quedo, aquí atrás. O como dicen, unos simplemente se conforman con los atrios. Los atrios son los patios. Otros simplemente se conforman en la puerta. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando se aglomeraba la gente a veces en una de las iglesias o había un servicio especial, encontraba personas o personas que eran nuevas que se quedaban a las puertas y los de la iglesia le decían, pásele, y decían, no, yo aquí me quedo, en la puerta me quedo. Porque es muy fácil, ahí en la puerta pues estás como de pis y corre, ¿no? Y en un momento dices, está fácil y me salgo, ¿no? Ya donde se ponga duro el asunto, pues me salgo. Pero la cuestión es que somos invitados. El Salmo 100, verso 4, ustedes lo tienen ustedes ahí en su bosquejo. Dice, el salmista nos invita a entrar, dice, entren por sus puertas con acciones de gracia. El poder entrar delante de la presencia de Dios y poder ser agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno. Amén. Hoy en la tarde venía manejando y se me vino la palabra Ebenezer. La palabra Ebenezer significa hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Aleluya. Y cuando tú llegas a ese punto de entendimiento de decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. O sea, hasta aquí, hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado. Entonces eso te lleva a poder entrar a través de las puertas de la presencia de Dios con acciones de gracia, es decir, estar agradecidos. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Amén. Y llegamos al mes de noviembre, amén, cuando todo el mundo comienza a dar gracias, y porque podemos mirar que en menos como en 3 semanas se va a celebrar el Día de Gracias. Así que muchos se irán a reunir si todo esto nos lo permite. Y tú te sientas ahí a la competencia de ver quién come más chompipe. Y a ver quién come más pavo, quién come más turkey, quién come más pastel, quién come más de todo. Pero es ese día de dar gracias. Pero no nos esperemos hasta el último jueves del mes de noviembre para dar gracias. Podemos entrar todos los días delante de la presencia de Dios con acciones de gracia. Dice, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Amén. El poder entrar y ya gozándonos, alabando al Señor, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Y darle gracias a Dios. Y dice, denle gracias y alaben su nombre. Debemos de irrumpir, si esa palabra, si no la estoy inventando, pero el poder darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Ahora, uno de los problemas al poder entrar, o sea, todo eso es una invitación que lo deberíamos hacer todos, agradecidos y malagradecidos también, pero el poder entrar en la presencia de Dios. Pero hay un problema. El problema es, lo que había sucedido es, si miramos nosotros a través de la historia y miramos nosotros a través del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, cuando Dios hablaba a Moisés, todo el pueblo miraba y podía escuchar. Se escuchaban y se miraban las nubes, se miraban los rayos, se escuchaban los truenos. La presencia de Dios estaba ahí, Dios estaba hablando con Moisés. La gente no se atrevía a acercarse. Y desde entonces, la gente cuando se comenzó a dar, o sea, porque todas esas cosas, o sea, no es simple, no, pues, puede ser muy mitotero y toda la cosa, y te gustaría ir a ver, pero de aquí de lejitos no. Y entonces la gente se quedaba ahí. Entonces la gente le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Tú ve y encuéntrate con Dios. Aquí nosotros te esperamos, tú habla con Él y tú ven y nos dices lo que Dios quiere. Y ese era lo que sucedía. Después viene el tabernáculo. En el tabernáculo encontramos
lugares muy especiales. Encontramos lo que es el atrio y encontramos ese lugar donde se hacían los sacrificios. Después venía el lugar, el lavacro, donde se lavaba la gente, donde se limpiaba el espejo y toda la cosa. Y después venía el lugar santo. Pero había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, lo que representaba la presencia de Dios. Los querubines estaban ahí guardando y nadie entraba a ese lugar. Nadie entraba, solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Entonces, no todo el mundo estaba familiarizado con lo que estaba allá adentro o con lo que sucedía allá adentro. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios para hablar con Dios, para traer ese sacrificio a Dios por el pecado, por la expiación de la gente, por el pecado de la gente, el sacerdote entraba al lugar santísimo y el sacerdote iba amarrado de su cintura. Los otros sacerdotes estaban de afuera simplemente con el amarre en la mano. El sacerdote además en sus vestiduras llevaba unas campanitas, que cuando se movía el sumo sacerdote, eso significaba que el sumo sacerdote estaba vivo todavía. Pero si dejaban de escucharlo, el movimiento o esas campanitas que si no sonaban, después de un rato decían, se me hace que ya se murió. Por entrar a la presencia de Dios, entonces lo que hacían, ellos no entraban, entonces por eso lo amarraban y no simplemente lo jalaban y iba para afuera. Muchas de las cosas que pasaban dentro de ese lugar, en la presencia de Dios, eran pasadas a los sacerdotes y platicaban con los sacerdotes. Enchúfame acá. Pasaban con el sacerdote, iban y le platicaban al sacerdote. Y fíjate, no, pues entré yo a la presencia de Dios y no, hombre, estuvo bien machín y toda la cosa. Dios descendió, Dios habló. Entonces yo le estoy dando una historia de lo que me había pasado, lo que había sucedido en la presencia de Dios. Y pues él podía ir y platicarle a los otros aspirantes a sacerdotes o a los otros o a las otras personas, les hablaba acerca de lo que pasaba en la presencia de Dios. Después la gente, pues simplemente eso era la idea que sucedía, que tenía la gente, porque no tenía un acceso libre a la presencia de Dios. Y pues decían, no, pues eso es lo que sucede. Pues a mí me cuentan. El domingo pasado les decía que necesitamos tener nuestra propia experiencia, ¿se acuerdan? Tenemos que tener nuestra propia experiencia de poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, lo que pasaba es que había un temor. Dicen, no, pues ¿cómo voy a entrar? Mucha gente cuando no conocen de Dios, dicen, no, pues ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a, ¿qué es lo que va a pasar? O aquí me quedo. ¿Me está entendiendo? O sea, me estoy dando aquí a entender. Tienen un temor de poder entrar. Pero también existe la cuestión es que cuando no valoramos la presencia de Dios, cuando en realidad el poder entrar a la presencia de Dios conlleva un pago, un precio, tengo que pagar ese precio. El sacerdote para entrar tenía que prepararse, limpiarse y purificarse para poder entrar en la presencia de Dios. Pero había al otro lado también aquellas personas que menospreciaban la presencia de Dios. Y es ahí donde también decía, al menospreciar la presencia de Dios. Miren, miramos algunos ejemplos
en los cuales, por ejemplo, la gente menosprecia la presencia de Dios. El rey Usías, conocemos la historia, me encanta la historia del rey Usías. En Isaías el capítulo 6 habla acerca del rey Usías. Habla que el rey Usías fue un buen rey, y yo siempre lo he hablado, pero hubo un problema con el rey Usías. El rey Usías hizo lo que agrada a Dios, pero hubo un problema con él. El problema es que al hacer las cosas bien, también sufrió de arrogancia. Se convirtió en una persona arrogante, cretina, porque, oye, me tiene 50 años en el poder y todo va bien, económicamente, financieramente, en cuestión paz, no había problemas, no había luchas, no había guerras, todo estaba bien. Comenzó a engreírse, a creerse, y comenzó a decir, no, pues yo lo puedo hacer. Y lo que nos dice la historia, encontramos en la escritura que el rey se metió a hacer algo que no le correspondía. Y dice la escritura que entró y comenzó a quemar incienso. Entra el sacerdote, le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? El rey, lo estoy parafraseando aquí la historia, ¿no? Después usted la puede leer. Pero el rey dice, oye, pues yo soy el rey, pero sigo siendo el rey, ¿no? Dice, yo soy el rey, ¿cómo te atreves tú, sacerdote, a decirme lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer? Lo que resulta ser que conocemos en la historia, dice que el rey Usías se enfermó de lepra y hasta su muerte murió con lepra, pero no simplemente murió con la lepra, pero murió en el exilio, o sea, separado de todas las cosas, porque un leproso vivía separado. Amén. Entonces, cuando haces las cosas, cuando no tienes reverencia a la presencia de Dios, debemos entender que hay una reverencia a la presencia de Dios. Necesitamos reverenciar la presencia de Dios. Dios está en este lugar. Amén. Y necesitamos aprender a reverenciar la presencia de Dios. Hay otra historia también en la cual encontramos ahí en los hijos de Elí, el sacerdote. Los hijos de Elí no valoraron esa posición de sacerdocio. Y Elí a la misma vez no fue un padre para sus hijos en el cual les llamara la atención y les dijera, óyeme, lo que tú estás haciéndolo mal. Sino que el padre fue débil y no les dijo nada, y entonces los hijos hacían lo que les daba la gana. Y dice que cuando se hacía el sacrificio, porque había ciertos sacrificios de carne que le tocaban al sacerdote. O sea, el ser sacerdote tenía sus beneficios, y uno de ellos era poder comer la carne del sacrificio. Y llegaban los hijos de Elí, estaban haciendo la carne asada, otra vez parafraseada, ¿no? Para que sea más ambiental, ¿no? Estaban haciendo la carne asada y llegan y dicen, ¿sabes qué? Ya dame la carne. No, pero espérate, le dicen los sacerdotes, tiene que estar de cierta manera para poder. No, es que aquí a mí me gusta, como dicen, todavía viva, que traiga sangre y la carnita, ¿no? No valoraron. Decía además que los hijos de Elí hacían cosas con las mujeres, se metían con mujeres y decían las cosas. Elí decía, las cosas que oigo de ustedes no están bien. Cuando tú no valoras la presencia de Dios, necesitamos valorar la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, cuando conocemos la presencia de Dios, necesitamos valorar la presencia de Dios. El poder entrar a la presencia de Dios conlleva esa responsabilidad. Lleva ese precio que vamos a pagar para podemos entrar a la presencia de Dios. La Biblia nos dice
al conocer todas esas historias, o todas esas historias, cuando tú escuchas todo eso, no dices, pues, ¿para qué me acerco a la presencia de Dios si tengo la posibilidad de entrar a la presencia de Dios y me muero? ¿Qué tal si me va mal? Póngase a pensar acerca de eso. Porque eso era cuando tú no valoras la presencia de Dios. O sea, tú estás echándote la soga al cuello, por así decirlo. Pero el poder darse cuenta que Dios quiere que ustedes y yo podamos entrar a la presencia de Dios. El poder acercarnos al trono de la gracia de Dios, en alabanza, en adoración. Es por eso que cuando nosotros nos acercamos al trono de la presencia de Dios, es por eso que ahí nos postramos. Y venimos reconociendo la presencia de Dios, reconocemos el señorío de Dios, reconocemos que Dios es Dios, que Él es nuestro todo. Y en ese momento podemos entrar nosotros a la presencia de Dios. Podemos entrar. Debemos entrar nosotros a la presencia de Dios. Todo creyente debe y puede entrar a la presencia de Dios. Dios nos ha dado entrada. Voy a pedirle a Dani, por favor, que nos lea. En Mateo capítulo 27, verso 51. Mateo 27, verso 51. Adelante. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Mire, cuando Cristo va a la cruz, y todos conocemos, hemos escuchado acerca de las 7 palabras, las frases o expresiones que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y la última expresión, la última palabra que Jesús expresa en la cruz, antes de morir en la cruz, dice: consumado es. Se ha acabado, se completó. Pero dice que en ese mismo momento, la Biblia nos dice que hubo un terremoto, las piedras comenzaron a romper, o sea, hubo algo tan increíble. Pero algo tan increíble sucedió que la cortina de las que le estaba hablando, donde separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde nadie podía entrar, dice que la cortina, porque era una cortina gruesa de varias capas con diferentes cosas, miraremos ese estudio, si le llama la atención, pues se lo daremos, pero del tabernáculo. Pero esas cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo eran cortinas gruesas y no eran algo que simple y sencillamente se podía romper. No se rompieron de abajo hacia arriba, porque eso significaría que el hombre estaría rompiendo de abajo hacia arriba, pero la Biblia nos dice que se rompió de arriba abajo, porque Dios está rompiendo. Al romperse la cortina, eso nos da entrada libre. Amén. Al trono de la gracia. Así es. Tenemos acceso. Es por eso que ahora podemos entrar al trono de la gracia. Así es. Podemos nosotros deleitarnos en la presencia de Dios. Hebreos el capítulo 4, verso 14 dice lo siguiente: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Jesús, a través del sacrificio, nos ha dado a nosotros entrada libre. Amén. Tenemos entrada. Hoy podemos entrar nosotros. La Biblia nos dice que podemos entrar confiadamente. Amén. Ya no con temor. Ay, ya me voy a morir. Pero puede que te mueras. Pero la cuestión es que necesitamos ser reverentes, entender la reverencia, que Dios es santo.
Tenemos acceso. Tenemos el acceso, podemos entrar. Y ese es el precio que podemos pagar nosotros al entrar a la presencia de Dios. Acercarnos al trono de la gracia. Uno de los ejemplos que encontramos, ¿se acuerdan? En Esther. El rey, si una persona trataba de venir a mirar al rey, si esa persona no era invitada, si no tenía cita, no podía entrar. Pero si esa persona entraba al rey sin invitación y sin permiso y sin nada, algo que hacía, si el rey se agradaba con la persona, el rey extendía el cetro y le daba acceso a la persona. Fue exactamente lo que sucedió con Esther. Cuando Esther no tenía una invitación, cuando Esther no tenía una cita, ella se metió a la presencia del rey. Y la Biblia nos dice que el rey extendió el cetro y le dio entrada. Ustedes y yo ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Voy a pedirle a Dani, por favor, que pueda leer Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Mira, en el verso 15 nos habla acerca de que Jesús Él padeció, fue tentado. En cuestión de pecado, Jesús fue tentado por el diablo, pero sin pecado. Una de las cosas que muchas veces a veces nos sentimos, ay, ¿cómo voy a entrar? Mira, si he hecho esto, si he hecho lo otro, o tengo este pecado, o no he confesado ciertos pecados, o no me he confesado, o algo me está impidiendo, el pecado me está impidiendo. Con pecado, sin pecado, podemos entrar a la presencia de Dios. Porque el verso 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, tengamos pecado o no tengamos pecado, miren, el pecado nos separa de la presencia de Dios. Amén. Nos impide el poder entrar a la presencia de Dios. Hay una carga en nuestra vida de decir, ¿cómo voy a entrar? Yo quiero adorar a Dios, pero híjole, he hecho tantas cosas malas, o hice algo mal, ofendí a alguien, o dije algo, o dice algo. Pero de cualquier manera, estemos como estemos, podemos entrar al trono de la gracia. ¿Sí me está entendiendo? Podemos entrar y alcanzar, como nos dice el verso 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia. Gracia es lo que usted y yo no nos merecíamos. Así es. Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios a través de Jesús. El Señor está buscando hombres y mujeres que digan, yo quiero entrar a la presencia de Dios. Hombres y mujeres que estén dispuestos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que no importa la situación. Ahora no significa, no, pues tengo pecado, puedo entrar a la presencia de Dios y pues ya el Señor me perdonó, salgo y vuelvo a hacer lo mismo. Jesús nos dijo, vete y no peques más. El Señor nos da la salida. Amén. No significa que voy a seguir pecando, no, pues al cabo puedo entrar a la presencia. Es ahí donde no valoramos la presencia de Dios.
no valoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, podemos tener entrada. Y podemos entrar. Y con eso casi termino. Mire, no debemos de tener temor de entrar a la presencia de Dios. Es decir, debemos de temer, pero no en el sentido de miedo, pero el temor reverente. Estoy delante de la presencia de Dios, del gran Rey. Amén. Mira, me gusta tirar nombres a mí, ¿no? Yo conocí hace unos años, conocí a un abogado cristiano. Y es una gran persona. Y le voy a decir su nombre, se llama Vince Day. Él vive aquí en Salem, Oregon. Vince Day, excelente abogado, recomendado. Este abogado se convirtió en juez. Mira, es muy fácil, podemos hablar con un abogado, ¿cierto? Es muy fácil platicar con un abogado, pero cuando vas con el juez, dice, no, pues con el juez. Si te dicen all right, todo se para. Yo no he visto a alguien que diga, bueno, ¿qué es esto? No es nadie, es el juez. Y tú te paras. Y si tú no te paras, pues prepárate, ya sea para pagar una multa o para pasar una noche en la cárcel. Pero cuando el poder conocer, ya no simplemente conozco al abogado, pero conozco al juez. La Biblia nos dice que tenemos abogado para con el Padre. Aleluya. A Jesucristo el justo. Y podemos entrar ahora confiadamente al trono de la gracia. Y podemos recibir la ayuda, el auxilio, el socorro para nuestras vidas. Podemos entrar delante de la presencia para adorarle. Hay un canto que cantamos anteriormente: soy libre para adorarle. Soy libre para gozarme delante del trono. Me gozaré y me alegraré. Eso es lo que necesitamos hacer. Dios está buscando esos hombres y mujeres deseosos de poder entrar a la presencia de Dios, de poder disfrutar de la presencia de Dios. Ustedes tienen esta parte, esta cita que tengo aquí abajo. En el bosquejo dice lo siguiente: adoración es más que cantar canciones acerca de Dios sentado en el trono de nuestras vidas, pero es permitirle a Él que resida, es decir, que viva ahí en cada uno de nosotros. La próxima vez que cantemos y le digamos al Señor: ven y toma el trono de mi corazón, es decir, que nos quitemos nosotros del asiento y le demos el trono al Señor y decir: Señor, tú eres el Rey, tú reinas, tú gobiernas sobre toda autoridad, tú gobiernas sobre todas las cosas. Te cedo el lugar. Cuando nosotros adoramos, la adoración es un estilo de vida. Amén. El poder adorar a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. El precio que debemos de pagar es el precio de postrarnos delante de su presencia, el poder quitarnos del tronito que tenemos y dejarle a Dios, que sea el Rey, y poder pagar el precio de acercarnos al trono. Si nosotros, porque es fácil buscar el problema, decimos, el problema es que hay falta porque no quieren pagar ese precio. Pero la solución es pagar el precio, el poder postrarnos delante de la presencia de Dios y poder acercarnos. El domingo que vengamos, o la oportunidad que tengamos de poder venir delante de la presencia de Dios y
poder adorarle con libertad, porque sabemos que tenemos esa puerta abierta para adorar a Dios con libertad. Y lo voy a hacer con todo mi corazón, en espíritu y en verdad. Vamos a poner de pie en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía. Y ha de cumplir, Señor, el propósito, Señor, por lo cual, Señor, ha sido expresado. Te pido, Espíritu Santo, que tú puedas tocar nuestras vidas y darnos, Señor, ese deseo, esa hambre, esa pasión por tu presencia, Dios. El poder entrar, Señor, a ese lugar y poder disfrutar, Señor, de tu presencia, deleitarnos en ti. Tu palabra nos dice, Señor, que tú tienes delicias a tu diestra. Te doy gracias. Y, Señor, te invitamos a que tú vengas y tomes el trono de nuestra vida y de nuestro corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ven y toma el trono. Díselo con tu corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de Toma el trono de mi corazón. Una vez más te lo decimos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Padre, te invitamos a que tú vengas y tomes el trono, Señor, no simplemente de nuestro corazón, de nuestras vidas. Dios, te cedemos, Señor, el lugar. Señor, que seas tú el que reines, Señor, el que gobierne, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Es un gusto verles. Y también que gracias a aquellas personas que nos acompañan a través de Facebook. Les esperamos aquí el domingo a las 10:45. Como dijo el tío Camboín, no me fallen. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos.